Bueno, estamos en una secuencia. Bueno, pues como siempre empezamos niveles altas. Esta condición es un impulso, claramente, y un retroceso. O sea, en este retroceso hay una fase activa que generó quiebres estructurales aquí, lo cual esto genera un nuevo impulso, lo cual todo esto es una fase correctiva. Una fase correctiva hasta llegar al punto de origen de tu impulso. Y todo esto es una fase correctiva. Lo que estamos viendo es un retroceso, una fase donde el precio regresó cerca del 80% de ese impulso. Eh, tenemos, tenemos máximo, mínimo, no logra romper, mínimo ascendente, máximo ascendente, mínimo ascendente, máximo ascendente. Cuando llega el 80% a un nivel clave, un nivel importante, cerca del 80%, el precio reacciona de inmediato con un impulso. Ese impulso va a generar una intención del precio que el precio quiere terminar su fase correctiva de máximos y mínimos ascendentes, como esta parte. Y el precio quiebra esa zona. Este es nuestro último punto de origen estructural, que se le llama última secuencia estructural activa. La rompe el precio, empieza a consolidarse, un retroceso hasta el 30%, 40%, y, y en ese impulso hay un micro retroceso. Y ese micro retroceso llega al 50% y que era la última secuencia activa, y crea un microimpulso hasta llegar hasta donde iba a llegar. Lo cual hay un impulso, un retroceso, un impulso, hasta que llegar a este nivel, que es el punto de origen de este inicio de retroceso. Este inicio de retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces nos encontrábamos en este último impulso, máximos y mínimos ascendentes, y el precio llega a una zona de rechazo donde el precio empieza a reaccionar y ese genera un impulso en forma de retroceso. Pues tenemos este línea que es 43.65, que es el nivel donde fue el último impulso, que si lo quiebre, ya hay un quiebre estructural o el precio quiere llegar a una fase correctiva del 100% de ese punto de origen. Pero sin embargo estamos en una fase correctiva en macro. Esto es una fase correctiva en macro. Y bueno, aquí el precio está hizo este gran impulso. Vamos a 15 minutos.
Aquí la fase correctiva el día de ayer estaba siendo máximos y mínimos ascendentes. Estamos en una tendencia. Fijándonos bien aquí en las velas, hay un gran movimiento y no hay tanta estructura, solo mucho volumen. Entonces, en estos casos se tiene mucho en cuenta la última vela secuencial activa. Y bueno, aquí es donde empiezan los puntos estructurales, máximo y mínimo ascendente, respetando su secuencia activa. Y a medidas de 10 de la noche, el precio rompe la última secuencia activa, lo cual termina la terminación de ese impulso después de este esquema extremo. Esquema extremo doble techo. Eso es un doble techo, lo cual así se finalizan las secuencias activas que hay. Realizar su otro, por su otro fase. Ahí el precio llega a romper la última secuencia estructural activa y un esquema extremo para validación para validar que cambiamos de dirección. Ahora mi interés es en cortos. Teníamos este y el último punto de origen es esta zona de rechazo con el precio. Este punto de origen también. Bueno, ya tenemos el contexto. Este es el contexto del mercado. Condiciones de mercado, la tenemos. Condición de mercado condición de mercado que es en cortos, porque aquí el precio, bueno, termina su fase secuencial estructural activa, empieza a hacer su retroceso a un nivel del 60% y termina su fase correctiva con estos últimos puntos estructurales, rompe, expande, ya cuando hay un gran movimiento y no duda el precio de devolverse, de adentrarse, pero lo único que hace es continuar. El precio ya me reconfirmó que el precio tiene intención de ir abajo. Entonces el precio viene acá a retroceder y un impulso. Punto de origen de ese impulso es esta zona que generó este breakout, este rompimiento. Este es el punto de origen. Si el precio pasa por encima de aquí, cambia mi, mi perspectiva. Lo cual esta es una zona de rechazo. Entonces aquí hay un retroceso, un impulso, un retroceso, impulso. Me gusta que hagas con- continúe. El precio quiere venir a esta zona, a esta zona, a esta zona. Y bueno, tenemos condición de mercado, que es lo más importante, el contexto del mercado y el porqué. ¿Tenemos expansión o impulso? Sí, lo tenemos. Expansión, ¿qué es esta expansión? Vamos a esta expansión, retroceso, expansión, retroceso. Estaba sencillo de mirar. Retroceso, contracción. En esos niveles de contracción hay mucho creación de FOMO. En esa contracción hay mucho FOMO, hay un falso breakout. ¿Por qué razón? En ese punto
de origen y todo esto. Bueno, entonces tenemos el punto de origen, que lo marco. Este es el punto de origen. Este es el punto de origen, que este punto de origen es el último impulso. Pero ya se inicia una secuencia bajista de máximos y mínimos descendentes. Bueno, es una estructura pues desarrollada. Es decir, que está activa esa fase, que está activa, está activa. A partir de las 8 de la mañana empieza su última secuencia estructural es rota, rompió el precio con esta gran volumen de vela, que el precio quiere indicar continuidad. A llegar a estos puntos secuenciales de máximos y mínimos descendentes. Pero nuestro interés era esta zona. Y bueno, lo que yo estaba esperando acá era que llegara a esta zona y rechazara. El tipo de rechazo que, que me gusta ver es el respeto. Miren, miremos acá. No hay una continuidad clara en estas velas. No hay, o sea, hay un ligero cierre, pero hay un rechazo. Y bueno, teníamos retroceso, teníamos contracción. Bueno, todo esto es una contracción. Todo esto es una contracción. Eso es una contracción. Así yo marco las contracciones o los retrocesos. En los retrocesos la función de los retrocesos es llegar al nivel, crear FOMO, eh, creación del nivel. Ok, como nivel, que el nivel debe indicar cierta intención de rechazo. Cierre, la intención del precio real alineado con las condiciones de mercado. Teníamos validación y gatillo sujeto en la validación con el descuento. La validación en este caso fue la última vela secuencial activa que fue quebrada. Validación de la última vela secuencial activa. Y el gatillo es una vela llena con intención. Y esta está sujeta en el descuento. O sea, vender caro. Queremos vender caro en el descuento, sujeta en un quiebre, perdón, en un esquema de extremo. En este caso tenemos el gatillo, esta vela clara. Solo estaba esperando el cierre y ahí el precio toma 1, 2, 3, 4, más o menos 15 minutos para llegar a TP. Con una aceleración. Estas aceleraciones son muy importantes de ver por la razón de la cual eh, ver esta estructura desarrollada y el precio quiere expandirse. Un retroceso y quiere expandirse. Y pues aquí el precio ya había hecho su dos veces confirmaciones de que quería bajar. Una, dos, tres. Y ese fue el trade que tomé hoy.
Esteban, pues toma un trade, toma este trade. Por ejemplo, el precio estaba haciendo su secuencia activa, de su retroceso, contracción. O sea, yo en pocas palabras estaba operando la contracción. El precio no me había mostrado la finalización de esa contracción. Al contrario, me indicó continuar esa validación con ese falso breakout al nivel de origen de un retroceso del 70% de un pullback. En ese pullback se mostró un descuento del gatillo y la última vela secuencial. En este caso, pues, Stan esperó la finalización de ese retroceso. La finalización de ese retroceso, pues, es viéndolo estructuralmente o rapidez. Por ejemplo, aquí, pues, el precio quería bajar. O sea, aquí hay una estructura poco desarrollada, que el último impulso es este, o este. O sea, el punto de origen es este. Y pues el precio quería esperar que el precio mostrara indicación de continuar. En este caso, el precio llega a un nivel de rechazo, nivel, teníamos condiciones de mercado, claro que sí, teníamos expansión. Todo esto lo que vimos era la contracción, todo esto la contracción y teníamos nivel. Ahora faltaba la validación, que la validación en este caso, en estas estructuras poco desarrolladas, con, o sea, mejor dicho, teníamos este cierre, apertura, la respeta, teníamos esta apertura, o sea, aquí estaba el alcista, respeta la secuencia bajista, frente. Esto es una estructura poco desarrollada, lo cual esto es función de la última vela secuencial, lo cual el precio quiere indicar. El precio aquí rechaza, con esta vela tiene una gran intención, se adentra, que tiene una ligera pausa. Esta pausa, pues el precio reacciona a esta última vela secuencial que no quiere romperla. Baja esta vela, quiere romper, pero no lo hace. Y esta vela quiere dar continuidad. Pero hoy esta vela llena con intención. Esta sujeta a intención que validó. Entonces esto sería nuestro gatillo. Pero solo valida. Y esto es esta vela tiene 42, 50 pips. Lo cual es muy riesgoso comprar ahí. Entonces, el error de Esteban fue no esperar el descuento, esta reacción, esta pausa de velas de esta secuencia de retroceso, hacer su continuación. Esta fase de retroceso, ya después de validar, de llegar al nivel, de hacer un esquema extremo de falla, cuando ya terminó esta fase correctiva, empieza un nuevo impulso. Entonces, ese impulso debe validar, ya lo validó. Se espera una pausa, ahorita inicia una secuencia activa de máximos y mínimos descendentes en estas velas formadas, pero esta vela sujeta con intención y todo es un gatillo. Un gatillo dentro de un descuento con un stop loss de 40 pips, 5,34 pips. Este sería nuestro compra, porque ya están todas las validaciones y las condiciones de mercado. Podríamos darle hasta el último 50, hasta el último punto secuencial o completar los 100 pips o el 1 a 5. Y, y eso sería todo.